Vamos a seguir con este análisis, con más aportes para enriquecer todo este conocimiento del panorama energético colombiano, para darle más valor al entendimiento de la incorporación de tecnologías con bajas emisiones al sistema eléctrico. Y para eso invitamos al doctor Diego Marquina del New Energy Finance en Londres. Como analista senior de Bloomberg NEF, el señor Marquina cubre los mercados eléctricos europeos. Durante los últimos 5 años ha seguido la transición energética europea, rastreando y pronosticando su impacto en la evolución de los precios y de los aspectos fundamentales del mercado. Su trabajo se centra en una variedad de temas, como comprender la necesidad de flexibilidad en un sistema de energía impulsado por una alta proporción de energía renovable variable, analizar el potencial de diferentes fuentes de ingresos para los generadores y las implicaciones para el diseño del mercado futuro. Señor Marquina, el señor Marquina tiene una licenciatura en física y una maestría en energía sostenible. Le damos la bienvenida, estamos felices de tenerlo aquí, de escucharlo. Adelante. Gracias por unirse. Me llamo Diego Marquina y soy analista senior. Trabajo para Bloomberg. En NEF cubro los mercados europeos que se enfocan en la transición energética de Europa. Hoy quiero hablarles sobre las tendencias que estamos viendo, los desafíos claves y las lecciones que podemos aprender del progreso que hemos visto en Europa y cómo se van a aplicar en los diferentes mercados alrededor del mundo. Antes de iniciar la presentación, quiero darles una visión general sobre lo que hacemos en Bloomberg NEF. Bloomberg New Energy Finance, nosotros formamos parte de la organización Bloomberg, ofrecemos investigación en la transición energética. Cuando nosotros comenzamos, desarrollamos gran experiencia en la generación limpia, enfocándonos en energía solar, eólica. A medida que evolucionó la transición energética, quedó claro que nosotros teníamos que cubrir más que la infraestructura energética. Nos ampliamos a sectores como transporte, industria, construcción, con tecnologías transversales, como por ejemplo el Internet de las Cosas, hidrógeno, agricultura. Y hoy en día nosotros tenemos 200 analistas estudiando estos temas y tratando de entender cómo está cambiando la economía mundial y cómo se puede extraer valor de la transición energética. El trabajo que yo voy a presentar hoy es el resultado del trabajo de mis colegas. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a iniciar la presentación. Bueno, quiero comenzar mirando el estado actual de la transición energética. Sí, también algo de antecedentes de dónde venimos y dónde estamos. La transición energética ya va en camino y la innovación y la escala han bajado los costos de la tecnología de renovables. Cuando nosotros miramos las reducciones en la energía solar y eólica, van de 89% a 59%, y cuando miramos a baterías vemos que el precio ha bajado de $1,200 por kilovatio hora a 132. Entonces es increíble el progreso tecnológico que ha podido bajar los precios, y eso también ha permitido que la transición energética continúe su camino. Y entonces tenemos que las fuentes más económicas son energía eólica y solar. En los Estados Unidos nosotros podemos ver que la eólica es la más económica en muchos sitios, al igual que la solar. De hecho, en gran parte del mundo la fuente más económica de la generación de gran volumen son los renovables.
Cuando nosotros, digamos, comparamos la venta de una nueva planta, sea de gas, de carbón, es más económico construir la de energía eólica o la de energía solar, que es construir una de carbón o de gas. Hay excepciones, Rusia y Japón, y obviamente esto depende de depende de la disponibilidad de los combustibles fósiles. En la mayoría de los mercados que cubrimos, identificamos la fuente más económica de energía cuando lo comparamos con una nueva fuente. Entonces, cuando nosotros comparamos las plantas existentes, cuál es el costo de construir renovables nuevos para sustituir la capacidad existente, vemos como Brasil, España, China e India es más económico construir una nueva planta de energía solar o eólica que operar las plantas existentes que trabajan con energía, con combustibles fósiles. Entonces, con base en la economía por sí sola, cada vez hay mayor desplazamiento de generación con base en combustibles fósiles. Por ejemplo, no son solamente los renovables. Cuando nosotros miramos también el costo de las baterías, esto quiere decir que los vehículos eléctricos serán prontamente competitivos en cuanto a costo. Así que nosotros esperamos estos cambios en los segmentos y va a ser mucho más económico que los motores de combustión interna. Realmente esto se aplica a todos estos segmentos. Lo que nosotros hemos visto es que la energía renovable ha alcanzado unos récords increíbles y vemos las instalaciones de energía solar en el mundo han estado creciendo. Por ejemplo, si nosotros miramos la capacidad global en el 2010 era más o menos de 200 gigavatios y en el 2020 nosotros instalamos 260 gigavatios de energía eólica y solar. Básicamente estamos instalando cada año la misma capacidad que hemos instalado globalmente hace 10 años, y lo mismo se aplica para los vehículos eléctricos. Hemos visto un crecimiento exponencial a lo largo y ancho del mundo. Lo interesante aquí es que estas cifras están así a pesar del COVID. Nosotros no hemos visto que la crisis global a raíz del COVID ha reducido las inversiones en estas tecnologías limpias, en vehículos eléctricos, en energía renovable. Esto quiere decir que, por ejemplo, Portugal ya tiene el 30% de energía eólica y solar. Y también vemos que en el Reino Unido los renovables, o sea, con los renovables y lo nuclear ya hemos logrado el 59%. Por ejemplo, en Noruega, más de la mitad de las ventas de vehículos eléctricos, o sea, el 50% de las ventas son en vehículos eléctricos. O sea que el crecimiento ha seguido a pesar de la pandemia y no hay señal de que esto va a cambiar. Esto quiere decir que la transición energética ya está siguiendo su camino, pero la pregunta es qué tan lejos vamos a ir con base en la economía y en que estas tecnologías son cada vez más económicas. En algún momento va a comenzar esto a desacelerarse o va a continuar creciendo, y para entender el futuro uno tiene que analizar distintos escenarios. ¿Qué tan rápido podemos transicionar basado solamente en la parte económica? Entonces, yo les voy a mostrar el escenario de la transición económica con base en nuestro nuevo panorama energético. Y ahí no hay realmente
otros factores como los legislativos. ¿Qué pasa en el mundo en el que la economía dirige la transición energética? Lo que nosotros hemos visto es que hay un cambio masivo en el mix de electricidad en el 2050. Si nosotros miramos la línea punteada, ahí es donde estamos ahora mismo y ustedes pueden ver que desde 1970 al 2020 el panorama eléctrico no cambió tanto, hubo algunos cambios, algunas sustituciones en términos de petróleo y la parte nuclear, hubo una bonanza más o menos de 1990 en adelante, el carbón permaneció constante durante los últimos 50 años. Lo mismo para las hidroeléctricas, hubo alguna expansión de energía nuclear en la década de los 70 y de los 80 y eso también paró en algún momento. Lo interesante aquí es que podemos ver al principio de 2010 algo de azul y de amarillo y verde en esta gráfica. Estos colores, el azul para energía eólica, amarillo para solar y amarillo para otros, y por eso quiero hacer énfasis en estos colores porque van a ver bastante azul y amarillo en las siguientes diapositivas. Pero los colores azules y amarillos, ahí ustedes pueden ver que esto se ha expandido mucho y ahora representa el 50% de la generación. O sea que ya en el 2050 esperamos que el 50% de la electricidad global provenga de la energía eólica y solar. Y si tenemos en cuenta la biomasa y las hidroeléctricas, esto quiere decir que más o menos el 70% del mix de electricidad en el mundo vendrá de los renovables ya para el 2050. Y obviamente se espera reducción de costos en estas tecnologías en el futuro. Y sí vemos una reducción masiva en la generación con combustibles fósiles. También vemos que carbón y gas, vemos una reducción. Esto para el 2050 esperemos que estos representen un cuarto de la generación total. Hay dos maneras de mirar esta gráfica. Primero, es sorprendente ver lo lejos que podemos llegar solamente con base en lo que nosotros pensamos que es la parte económica, o sea, produciendo la fuente más económica de electricidad, y esto nos va a llevar a 70% de renovables. Esto es impresionante si pensamos en una transición que lleva 30 años. Bueno, por otro lado, tenemos aún mucha generación con combustibles fósiles y esto quiere decir que las emisiones, o sea, no han caído tan rápidamente como lo necesitamos. Si nosotros miramos las emisiones totales en este escenario, vemos que para el 2050 aún vamos a tener emisiones globales, aunque hay una reducción con base en donde estamos ahora, pero vemos que aún nos quedamos cortos con relación a lo que necesitamos. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a tener una energía totalmente limpia? Y la energía de descarbonización es todo un desafío. La transición energética está siguiendo su camino, pero necesitamos mucha descarbonización para lograr los objetivos. Entonces, tenemos la pregunta, ¿cómo podemos descarbonizar totalmente el sector energético? Obviamente, hay mayores deseos, mayor ambición, más de la mitad de las emisiones globales están cubiertas por esta meta de emisiones neutro. El carbono
Sí, bueno, de todas maneras aquí hay una gran gama, solamente el 4% de las emisiones globales son legisladas, el 70% están en procesos legislativos y más o menos un tercio de esto es el gobierno presentando su posición. Y también tenemos un 11% que está bajo discusión y 46% ni siquiera tiene esta meta. Entonces, la manera como los países se están comprometiendo con estas emisiones neutras es algo impresionante. Teníamos que solamente el 34% estaba ahí, o sea que tenemos un 20% extra de emisiones globales que ya están respondiendo ante esto en el último año y medio. Esto es algo que se está moviendo rápidamente, pero el deseo político está ahí sin duda alguna. Quiero mostrarles 2 diapositivas para resaltar la escala de este desafío. La primera nos muestra, bueno, esto es un problema de nuestra generación, porque es básicamente algo que ha sucedido en el último par de años. La revolución industrial basada en los combustibles fósiles le trajo prosperidad a todo el mundo, pero aumentó las emisiones de CO2 y es uno de los culpables más importantes del cambio climático. Las emisiones han aumentado y es un problema de la generación que tendrá que ser resuelto en otra generación, así que no tenemos mucho tiempo para descarbonizar nuestro sistema energético. Y de acuerdo con el informe de cambio climático publicado en el 2018, para reducir este cambio climático tenemos que reducir las emisiones y llegar a una meta de emisiones netas en este siglo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese punto? Quiero mostrarles ahora lo que sugiere el modelo. Lo que les muestro en este momento, en esta gráfica, es la cantidad de capacidad que se necesita tener para el escenario que les estaba mostrando antes, ese escenario de transición económica. Este mix de capacidades nos llevará a ese punto en donde un 76% de la generación vendrá de las energías renovables y cerca de un cuarto de la generación seguirá viniendo de los combustibles fósiles. Pero ya podemos ver ahí que lo solar y lo del viento crece significativamente, creciendo en un factor de 3. Así que simplemente para darles una escala del reto en el escenario de transición económica, necesitamos triplicar la cantidad de capacidad instalada alrededor del mundo. Pero como les mostré antes, esto en realidad no logra reducir las emisiones con la suficiente rapidez. Entonces, ¿qué debemos hacer juntos? Modelamos entonces otro escenario que nos lleva a estas emisiones netas, a estas metas de cero para el 2050, que es este que vemos a la derecha. Como si ya el de la izquierda no fuera lo suficientemente difícil en cuanto a que tenemos que triplicar la capacidad en 30 años, el de la derecha necesita que la capacidad instalada crezca en un factor de 7. Así que la escala de la capacidad de eólico y de solar que hay que instalar es de verdad muy grande. Y otra cosa que quisiera mencionar es esta cuña lila que vemos en la parte de abajo. Si movemos aquí la línea roja, que es lo nuclear, esta parte de la banda es lo que se llama Technology X. Y ya llegaremos a esto, pero esencialmente es una tecnología, lo llamamos tecnología X porque no sabemos exactamente qué es, pero es esencialmente una tecnología que podrá despacharse de parte de operadores cuando se necesite, algo así como quema de hidrógeno en turbinas de gas o quemar carbón y gas, pero con almacenamiento de captura de carbono o quemando biomasa o este estilo de cosas. Así que no solamente es un asunto de
aumentar la escala de la capacidad instalada y de la cantidad de energía solar y eólica que se debe instalar, sino también es un asunto de desarrollar estas nuevas tecnologías que todavía no están listas para desplegarse a la escala que necesitábamos y en todos los sitios que necesitamos en un tan corto periodo de tiempo. Para el 2030 tenemos que empezar a ver las primeras plantas de esta tecnología X ya funcionando. Ahora, en términos de inversión, ¿qué quiere decir esto? Para darnos una idea de la perspectiva y para darle un contexto a lo que tenemos hoy en día, creo que esta gráfica nos muestra exactamente lo que queremos decir con rápido. Hoy tenemos $500 billion de capital. Bueno, la cifra es bastante alta. Para algunas eficiencias no tenemos, pero digamos que 0.5 trillones, trillones en inglés, trillion, están creciendo rápidamente. Pero la mitad de $1 trillón no es suficiente. Es impresionante estar hablando de estos niveles de números, pero no es suficiente. Básicamente hemos puesto el número entre 2.6 y 4.3 trillones en inglés por año. Eso es lo que se necesitaría invertir para lograr esta meta de emisiones netas para el 2040. La Agencia de Energía dice 2.2, la EIA, y otros dicen que puede ser de 1.5 a 1.8. Hay diferencias en los supuestos, pero la respuesta en realidad yace entre 3, 4, 5, 6, 7 veces de aumento en lo que estamos viendo en este momento. Así que sí, es una gran reasignación de capitales que tiene que fluir hacia los sectores verdes y limpios. A propósito, las cifras de la derecha son solamente del lado de la oferta, la producción de energía limpia, de hidrógeno, etcétera, pero ignoran las inversiones en la en el mejoramiento de los edificios, cambio de los procesos de fondo, fluctuaciones en las economías, etcétera. Así que uno podría agregar un doble para sentirse más tranquilo en estas áreas. Así que esa es la escala del reto que nos espera. Pero volvamos al sector energético. Y acá quiero enfocarme en Europa, porque Europa ha estado a la vanguardia de la transición energética. Así que creo que hay muchas cosas interesantes que ya están sucediendo en Europa, así como muchas lecciones que podemos aprender de estos mercados. Entonces, ¿qué está haciendo Europa? Europa ha estado a la vanguardia de la innovación, de políticas para llevar a una descarbonización. Las nuevas emisiones han caído sustancialmente si las comparamos con los niveles de 1990 y la meta para el 2020 o para el 2030 más bien es un 40% del nivel de 1990, que se está debatiendo con esta ambición de un 55% para el 2030, que tiene que reflejarse en cambios en las estrategias nacionales. Pero a pesar de todo este avance, queda todavía mucho por hacer. E inclusive, cuando uno considera todo el avance logrado, si vemos la parte de abajo a la derecha, simplemente nos muestra la velocidad a la cual tenemos que lograr la descarbonización. A pesar de todas las inversiones que ha hecho Europa en energías renovables en las últimas 2 décadas, tendrán que aumentar su ambición. Y esto será todavía más difícil cuando consideramos el hecho de que la demanda se espera que se duplique en los próximos 30 años. Así que no es solamente un asunto de reducir las emisiones drásticamente en los próximos 30 años, sino también el hacerlo mientras al mismo tiempo aumentar la cantidad de electricidad generada, duplicándola en los próximos 30 años.
La mayoría de estas nuevas fuentes de electricidad provendrán de los vehículos eléctricos y de la electrificación de ciertas industrias, etc. Así que, ¿cómo podemos llegar a ese punto? Para llegar a ese punto, modelamos un escenario en donde hemos llegado a la meta de descarbonización neta para el 2050. Y esta es la ruta que tiene que seguir Europa para poder llegar a ese punto. Para responder a esta demanda creciente, necesitamos aumentar la generación en 2.3 teravatios en los próximos 50 años. Y estamos hablando de un reto bien grande. Y acá a la derecha podemos ver que la mayor parte de esta expansión vendrá de la energía eólica y solar. Y esta cuña verde acá es lo que les estaba mostrando antes de la tecnología X. Así que la energía eólica y la solar especialmente o no son más baratas de construir que las de energías basadas en fósiles, sino que se convertirán en lo suficientemente económicas como para reemplazar a las energías de combustibles fósiles cuando se combine y se logre la cantidad de megavatios en el 2030. De esta manera tendremos un rendimiento mucho más bajo en la recuperación de gas, así que esa es la razón por la cual esto tiene que llevarse inclusive más lejos, porque la disposición firme de capacidad en energías basadas en combustibles fósiles irá bajando cada vez más comparado con la disponibilidad de eólico y de solar. En términos de capacidad firme, quiero mencionar la importancia de tener una tecnología que llegue a un nivel de viabilidad comercial esta década, aún con el despliegue de la tecnología X y las capacidades para el 2030 y 50. Para el 2050, en ausencia de gas, la capacidad europea en gas seguirá teniendo de todas maneras 160 megavatios. Así que queda un tramo de capacidad en gas aún a esas alturas que pensamos todavía permanecerá online en Europa para cuando lleguemos al año 2050. Ahora, en cuanto a si habrá una tendencia a irla terminando, bueno, ya lo veremos, pero eso es lo que muestra nuestro escenario de política ambicioso. ¿Qué quiere decir esto en términos de generación? Esta es la imagen para generación en Europa y de nuevo estas cuñas azules y amarillas muestran que lo eólico va a ser la mayor parte de la generación en toda Europa y lo solar desempeñará un papel muy importante. No tanto como la energía eólica, porque como ustedes bien saben, Europa no es necesariamente conocida por sus recursos de luz solar, pero de todas maneras será lo suficientemente económica la energía solar como para que haya una gran cantidad de electricidad generada a partir de energía solar. En cuanto a lo nuclear, no vemos el futuro de la energía nuclear expandiéndose demasiado, pero más bien sí vemos estas ambiciones de tecnología X que, como dijimos, podría ser basada en hidrógeno y ofrecería una gran cantidad de generación. No es que sea la mayor parte de la generación, pero estas tecnologías como gas y tecnología X, si bien son muy importantes, solamente ofrecerán una participación pequeña de toda la generación, pero será en momentos críticos cuando no haya viento o cuando no brilla el sol. No hay ninguna otra manera de ponerlo. Tendrá que haber algún tipo de capacidad despachable limpia para poder hacerle frente a estas situaciones. Así que bueno, hasta ahora esto todo se ve muy bien. Vamos a llegar a tener una gran cantidad de energías renovables integrándose, pero ¿cómo vamos a llegar allá? Y voy a hablar de algunos de los desafíos que nos esperan, pero no solamente es que los esperemos, sino que en muchos casos estamos ya tratando de prever. El primer desafío es quizás, devolviéndome a lo que había mencionado acerca de la gran cantidad de electrificación que esperamos que se vea desde otras fuentes, quiero tocar brevemente este tema para resaltar
lo grande que es este reto. Y voy a tomar como ejemplo la electrificación del transporte terrestre en un escenario de transición económica. Acá vemos la electrificación que veríamos logrando la meta de emisiones netas el 2050. Esta sería la escala del desafío. Así que el doble de electrificación en el transporte tendrá que suceder siguiendo las tendencias actuales. Definitivamente tenemos un gran reto para los países europeos para lograr electrificar sus vehículos de transporte hasta este nivel de transporte terrestre. Veamos ahora del lado de la generación y algo que creo que es muy importante y que está en el núcleo de la pregunta de cómo vamos a construir estas fuentes de energía renovable para tener esa capacidad en energías renovables que estábamos mencionando. ¿Cómo es que estas tecnologías lograrán realmente ser pagadas? ¿Quién va a pagar por todo eso? ¿Quién va a lograr un retorno sobre su inversión? Y lo que quiero decir acá con canibalización de precios, lo estaremos viendo en las próximas diapositivas, pero esencialmente significa que las energías renovables, o sea, entre más energía renovable le agreguemos a un sistema, menor el precio energético que tendrán. Y eso ya lo explicaré. Pero para poder mirar esto y ver este problema específicamente, quiero enfocarme en Alemania. Entonces, concentrémonos a mayor profundidad en Alemania y utilicemos a Alemania como un estudio de caso. Si bien Alemania es uno de los estudios de mercado que está más avanzado en términos de la cantidad de energías renovables que tienen instaladas, de cierta manera o de muchas maneras, es un mercado en donde estos efectos se ven claramente. Tiene también un área muy interesante que les voy a mostrar. Así que veamos la capacidad que tiene Alemania de generación. A este punto, estas gráficas ya se hacen un poco repetitivas, pero acá tenemos lo que tenemos en cuanto a la capacidad instalada de Alemania. No vamos a entrar acá en detalles, pero en realidad tenemos un aumento masivo en la generación de energía eólica y solar en los próximos 30 años. Pero es curioso que la derecha nos hace un acercamiento de la capacidad, la parte de la capacidad que no viene de lo solar o de lo eólico. Esperamos que esta capacidad se aumente ahí también y ya veremos esto en otras diapositivas porque hay retos en cuanto al pago de las energías renovables y también de la capacidad despachable. Entonces, de nuevo, fijándonos en la generación de Alemania, nuestro panorama sugiere que Alemania llegará en el 2030 a un 65% de generación de energía eólica y solar y un 84% de las mismas en el 2040. Como vemos acá, hay como una meseta en la línea verde que nos muestra que la electricidad a partir de renovables llega a una estabilización a partir del 2040, porque hay un techo en cuanto a cuánta energía eólica y solar se puede poner en el sistema sin llegar a saturarlo. En este punto necesitamos una tecnología despachable para poder llenar esta brecha. En este caso lo estamos modelando como gas, pero podría ser hidrógeno o algo diferente. Pero miremos entonces qué sucede con la crisis energética en Alemania cuando construyamos fuentes de energía renovables. Acá tenemos la transición en términos de generación. ¿Cuáles son las implicaciones para los precios de la energía? Y acá es en donde las cosas se ponen interesantes. Esta gráfica que les estoy mostrando en este momento con la línea verde punteada es la proyección del precio alemán de energía hasta el 2050. Podemos ver que en este momento, en el 2020, hubo un bajonazo, porque obviamente el año pasado fue un año especial en términos de los mercados energéticos en Europa, una disminución aguda en la demanda, los precios de los commodities fueron muy bajos, pero ya estamos viendo una recuperación en los precios y esperamos que lleguen a un pico
en el curso del año entrante o de los 2 años siguientes. Esperamos que haya un pico acá en los precios de energía alemanes, que se refuerza por el hecho de que Alemania está planeando retirar mucha de su capacidad en carboeléctricas y nucleares en los próximos 2 años. Así que el mercado será un poco más apretado y los precios de la energía estarán subiendo ligeramente. Pero esencialmente, desde el 2025 y hacia adelante, lo que vemos es que los precios de la energía caerán hasta el 2030, continuamente. O sea, es una tendencia descendente en la medida en que habrá adiciones en las capacidades de energías eólicas y solares y entren más de ellas en el sistema. Vemos que cae hasta que llegan a un punto bajo de más o menos 25 euros por megavatio hora y luego se estabilizan con precios que subirán ligeramente a 35 euros por megavatio hora. Estos precios son en términos nominales. Si se los fuera a mostrar en términos reales, los precios se verían todavía más bajos de lo que los estoy mostrando en esta gráfica. Pero el mensaje clave acá es que los precios en realidad van a bajar. Pero bueno, muy bien. Esta gráfica que estamos viendo es simplemente el promedio, el precio promedio de todos los promedios, pero como sabemos, las tecnologías de energías renovables y las tecnologías despachables no se generarán constantemente a lo largo de todo el día, se generan más durante la noche y la solar solamente se genera en el día, cuando el sol está brillando. Entonces, lo que va a suceder es que cada tecnología recibirá un precio diferente con base en cuándo estén generando. Y en esta gráfica hay muchas líneas, pero en realidad lo que nos muestra es cuál es el precio de la energía que cada tecnología recibirá en promedio con base en el momento en que estén generando y qué harán los precios cuando esto suceda. Aquí vemos, por ejemplo, que para la mayoría de los siguientes 5 años, aproximadamente, no habrá tanta diferencia entre el precio de las diferentes tecnologías, pero la energía solar o la línea amarilla ciertamente empieza a bajar por debajo de la verde, lo cual quiere decir que las plantas de energía solar, como lo generan de una manera tan concentrada, todas ellas se generan en el medio del día. Vemos que los precios empiezan a bajar durante el medio del día y como consecuencia la energía solar empieza a recibir un precio más bajo que las que vienen de otras tecnologías que se generan durante horas de precios altos y esta tendencia continúa y de hecho en el 2025 vemos generación de combustibles fósiles. Vemos estas 3 líneas, acá lo tenemos, la negra es carbón, lignita y la gris es gas. Estas 3 se desacoplarán del promedio con base en los precios energéticos alrededor del 2025, lo cual quiere decir que solamente se estarán generando durante algunas pocas horas cuando los precios son más altos. Y por otro lado, lo que vemos que se estará desacoplando del 2030 al 2050 es que la energía solar, del 2020 al 2030 vemos que los precios que vemos en eólico y en solar caen drásticamente y del 2030 hacia adelante se desacoplan cada vez más del precio promedio de la energía, lo cual quiere decir que alguien que esté construyendo un parque eólico o solar en Alemania tendrá que preguntarse no solamente cuál va a ser el precio promedio en Alemania de la energía, sino cuáles van a ser las tecnologías específicas que va a haber. Y si estamos tratando de hacer una inversión en estas tecnologías, deberíamos estar suponiendo que los precios de la energía que se recibirán serán alrededor de 20 horas por kilovatio hora en lugar de 30 o 40. O sea, esencialmente tenemos que poder construir estas tecnologías con base en un precio de energía muy bajo, tal como lo hemos visto antes, lo cual nos hace dudar de si estas tecnologías podrán pagarse por sí mismas. Así que antes de entrar en ese punto, quiero simplemente agregar algo más de detalle en cuanto a por qué sucede esta dinámica. Y para lograrlo, tengo algunas gráficas acá que les mostrarán
La generación alemana en una semana específica. Esta corresponde a mayo, una semana en mayo, para mostrarles las dinámicas. En esta gráfica tenemos todas las diferentes fuentes de generación que hay en Alemania. Lo rojo de abajo es lo nuclear, muestra que hay una capacidad allí que se genera permanentemente. Luego tenemos la parte marrón, que es lignita, que también está generando de manera bastante permanente porque es bastante económica, a pesar de los altos precios del carbón en este momento en Alemania. Y luego vemos ciertas oscilaciones, vemos estas ondulaciones de generación de estos verdes oscuros, que es lo hidro y biomasa. Y lo que esto significa es que estas plantas están aumentando su producto por la noche y en la mañana y luego disminuyen a mediodía, especialmente cuando entra la energía solar, que es esta parte amarilla, y toma la mayoría. Cuando crece lo solar, estas de abajo reducen su producción y luego vemos la cuña azul, que es el viento, y vemos que en esta semana no hubo tanto viento, que fue una semana calmada desde el punto de vista de viento en Alemania. Y la parte naranja superior es la cantidad que trae Alemania de energía de sus vecinos. Esta franja anaranjada es simplemente lo que nos muestra esa posibilidad. Pero también les mostraré cuándo se vuelve negativa. En mayo de 2021 lo que sucedió fue que súbitamente la generación de viento, o sea, esta cuña azul, el viento empezó a soplar y empezó a crecer esta cuña azul y vemos cómo los precios de la energía empiezan a caer drásticamente para llegar casi a cero y luego vuelven a subir por la noche debido a la demanda y al aumento en la demanda. En la mañana, debido a que empieza a aumentar la demanda y empiezan a caer todavía más. Y empezamos a ver que Alemania pasa a exportación. Aquí es cuando empieza Alemania a exportar energía. Pero les voy a mostrar ahora lo que sucede cuando hay muchísimo viento. Esto nos muestra esta cuña azul, que es la generación de viento, que destruye completamente los precios de la energía durante casi 3 días. Hay periodos en donde los precios bajan hasta 65 euros por megavatio hora y en el 22 de mayo los precios de la energía permanecieron bastante por debajo de cero en la mayor parte del día y no fue hasta por la noche que empezaron a subir por un breve periodo. Pero esencialmente durante la mayor parte de estos 3 días los precios de la energía estuvieron cerca de cero o por debajo de cero. Esta es la razón por la cual el precio que reciben los generadores de solar y de viento es menor del promedio, porque la gran parte de la generación sucede durante esas horas en donde los precios de la energía son tan bajos, o más bien los precios de la energía caen cuando la generación eólica y solar está muy alta y están satisfaciendo la mayoría de las necesidades. Así que esta es la dinámica de la baja en los precios de la energía. Y si nos fijamos en lo que esto implica para el futuro, podemos ver en estas 3 gráficas, a medida que nos acercamos al 2030 y al 2040, que la mayoría del tiempo estas tecnologías estarán recibiendo un precio muy bajo de energía. Lo que estoy mostrando acá es la distribución de los precios energéticos que cubre la mayoría de la generación. Los precios para eólico y solar y costa afuera muestra que la generación se dará sobre todo en las horas de los precios bajos. En este momento estamos en la curva azul que muestra que la mayoría de la generación sucederá en el benchmark de 40 a 50 euros, pero esto se desplazará y veremos precios cada vez más bajos. Lo que esto significa entonces es
que estas tecnologías cada vez recibirán menos y menos dinero. Pero ¿qué pasa con el carbón? ¿No debería ser un tipo de apoyo para estas tecnologías? Y la respuesta de esto es que cada vez es menos, porque el carbón no solamente impacta los precios, y obviamente las tecnologías eólicas y solares desplazan estas tecnologías aún en las horas en las que no se necesita generación de combustibles fósiles. En realidad, el carbón no será un gran soporte para estas tecnologías en el futuro. De hecho, esta gráfica acá nos muestra el impacto sobre los precios energéticos que tendría un aumento en los precios del carbón. De hecho, el carbón se hace menos y menos relevante como fuente de apoyo a los precios en la medida en que construyamos más capacidad de generación en Europa para energía eólica y solar. Ahora, simplemente para mostrarles lo que esto significa para la economía de los generadores de energía eólica y solar. De acuerdo con este ejercicio, lo que vemos acá es que las energías renovables no convencionales no solamente verán difícil el tener retorno, sino inclusive recuperar los costos fijos. A la izquierda, eólica, veremos que tendrán suficiente capacidad en cuanto a generación de dinero pero costa afuera, sobre todo después del 2030, tendrán dificultades en cubrir los costos fijos. Así que en realidad es difícil decir qué va a pasar con estas tecnologías simplemente con base en las expectativas que vemos para el mercado. Así que bueno, muy bien, podríamos pensar entonces que es claro que necesitamos tener algún tipo de apoyo de gobernabilidad, de gobernancia, apoyo de política para poder tener la cantidad de energías renovables que necesitaremos en los próximos 30 años. Esto es cierto y nuestro punto de vista es que la mayoría de las energías renovables que se construyan en los próximos años se basarán o se construirán sobre algún tipo de esquema o modelo de soporte, como subastas para energías renovables o subsidios, pero aún estos apoyos van a tener sus propios problemas y en realidad cuando nos fijamos en algunas de las subastas que ya se han hecho en los últimos años, vemos que hay muchos problemas con estas subastas. Por ejemplo, en Polonia y en Alemania ha habido grandes problemas acerca de qué tan lejos tienen que estar las fuentes de viento de los asentamientos. Y estas tecnologías, es difícil desarrollar estos proyectos, es difícil la parte del licenciamiento. Así que en realidad esto se refleja en subastas que no tienen la acogida que necesitan. Aunque los gobiernos muestren una buena disposición de subsidio de estas tecnologías y de pagar esto para reducir el riesgo, la exposición a los precios comerciales que les mostraba antes, aún en estos casos vemos que se necesita mucho todavía en cuanto a los programas a nivel nacional para subastas, porque si vemos lo que se necesita en términos de capacidad, tenemos que instalar mucho más de lo que estamos instalando en este momento. Y el hecho de que ya estemos teniendo problemas sugiere que todavía hay mucho trabajo por hacer de parte de los formuladores de políticas y de los países en general para incentivar la construcción de capacidad renovable. Pero no es solo sobre renovables, es construir la capacidad despachable y también construyendo las plantas y la tecnología que se necesita para equilibrar el sistema, y eso es jalonado por alguno de los renovables. Esto muestra la gama de despachable y de capacidades de gas modelados en BNF, en estos escenarios para Europa. Y creo que para el 2050 vamos a tener mucho de esto ya listo.
lo que nosotros esperamos en Alemania para, digamos, gas, carbón, vemos una reducción muy corta en las horas de operación. Vemos una reducción en el factor de capacidad cuando lo solar y eólico desplace esto. Si la planta no opera, no va a ganar dinero. O sea que esencialmente estas plantas van a luchar para conseguir el margen. La línea azul son los costos fijos de operación y mantenimiento, y del 2030 en adelante no vemos estas tecnologías de despacho ganando suficiente dinero en el mercado para poder pagar sus costos operativos y aún menos para obtener un retorno sobre la inversión. Entonces, ¿cómo vamos a construir esta capacidad de despacho si no hay suficiente dinero en el mercado? ¿Quién va a incentivar esto a los inversionistas para que construyan nuevas capacidades? Y realmente cuando miramos la tecnología X, que fue lo que mencioné anteriormente, definitivamente la necesitamos. Y esto en algún momento llega como a una meseta, pero la pregunta es quién va a pagar esto, y el costo de esta tecnología es más alta que la energía eólica y solar. Entonces nosotros comparamos esta tecnología con la del gas, y esta es nuestra visión en cuanto a los costos nivelados de la electricidad, de la tecnología seleccionada en el Reino Unido. Tenemos biomasa, tenemos hidrógeno aquí. Estas tecnologías van a ser aún más costosas. ¿Cómo vamos a pagar estas tecnologías? Una opción es a través de los mercados de capacidad, y realmente ya hemos visto que muchos países han adoptado algún apoyo para las capacidades, como es el caso del Reino Unido, Irlanda, Francia, España. Alemania no tiene un mercado de capacidad en sí, pero muchas plantas están entrando en reserva y necesitan dinero para mantenerse en línea, pero esto sigue creciendo rápidamente y pensamos que algún rediseño en el mercado o más apoyo en las políticas tendrá que darse para poder incentivar la capacidad o para construir la capacidad de despacho. Si nosotros miramos cuánto dinero se espera para las turbinas de gas de ciclo combinado, vemos este cuadro a la izquierda. El verde es la ganancia operativa del mercado y la parte gris es cuánto pensamos, o sea, cuántos ingresos van a venir directamente de los pagos por capacidad. Nosotros realmente pensamos que para solucionar el problema de dinero en el mercado necesitaríamos una intervención. Y quiero terminar con otro desafío, y es el tema sobre las redes. El tema principal sobre las redes es que la inversión en las redes eléctricas es una inversión grande. No es fácil construirlas. Por ejemplo, en Europa, que es una región altamente poblada, estas pasan por diferentes ciudades, diferentes pueblos, pero lo que ocurre es que muchos de estos renovables, o sea, de todas maneras necesitan la red. Si construimos plantas de energía renovable y solar, necesitan las redes para poder distribuirlas. Y esto muestra lo que se ha visto en el Reino Unido y en Alemania, porque la red no ha podido mantenerse a nivel de los renovables. Vemos un costo de reducción aquí. Entonces, lo que nuestra modelación sugiere es el impacto de la red y poder interconectarse con países vecinos. Entonces, puede reducir la capacidad por la necesidad de energía de despacho, más o menos un factor de 2 a 3 veces. Entonces,
En ese caso, esto significa que se puede ver una reducción en el gas firme y la capacidad que se necesita, pero también la gráfica a la derecha. Lo que muestra es que inclusive construyendo capacidad de interconexión, esto tiene sus límites, y la gráfica a la derecha muestra cuánta capacidad de interconexión entre Francia y España en nuestros modelos, cuánto de esto se va a utilizar. Y entre más se construya de energía solar y eólica, va a haber momentos en que ambos mercados van a estar inundados. La interconexión es importante, es necesaria y es una buena manera de reducir la cantidad de capacidad firme, pero de todas maneras es algo que tenemos que analizar. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que esta presentación haya sido interesante y quiero presentar un resumen de los puntos claves que quiero que se lleven. La transición energética va en camino y no hay razón para pensar que va a comenzar a desacelerarse. Por el contrario, va a seguir creciendo y definitivamente aumentan, pero la economía solamente nos lleva tan lejos o nos lleva hasta cierto punto y se requiere algún apoyo en las políticas para poder cumplir con las metas, pero el mercado actual no ofrece suficientes ingresos para obtener los incentivos que se requieren. O sea que tenemos que volvernos muy inteligentes en esto y hay que mejorar la interconexión, el apoyo de las políticas y el rediseño del mercado. Todo esto será necesario.